La tumba está vacía, Cristo ha resucitado, tenemos esperanza de vida eterna en Él y por eso estamos gozosos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Busquen la palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 16. Levítico 16. Manténgalo ahí pendiente, no lo vamos a leer de una, vamos a estar leyéndolo poco a poco. Y la idea de este día, de este mensaje, es que seamos expuestos a lo que he titulado la mejor precuela de la historia. La mejor precuela de la historia. Permítame orar. Padre Celestial, celebramos tu victoria y clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablándonos por medio de tu palabra en este momento. Glorifícate, Señor, que toda la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué tienen en común las películas The Godfather 2 y The Rise of the Planets of the Apes, el planeta de los simios? Pero la otra, la que salió después en el 2011. ¿Qué tienen en común estas dos películas? Bueno, les voy a contestar. Según los críticos, estas dos películas son, según ellos, son las mejores precuelas que se hayan filmado o que se hayan hecho. ¿Qué es una precuela? Para aquellos que no saben, una precuela es una historia, una película, una serie, un libro, que se cuenta después del original, pero que se ubica antes en la línea de tiempo de la historia. Por ejemplo, salió la película, pero después sale otra película que va a explicar el origen de esta película. Eso es lo que es una precuela. Ahora, les confieso que estas dos películas que son identificadas como las mejores precuelas, no creo que las haya visto. Sé cuáles son, pero no recuerdo haberlas visto en su totalidad, o no sé explicárselas, no sé si son buenas o no. Averigüe usted y tenga mucho cuidado si tiene contenido que no debe estar viendo. Hoy no vengo a hablarte de esas películas. Hoy venimos a celebrar el Domingo de Resurrección, el evento más importante que haya existido. La obra de Cristo está completa. La tumba está vacía. El pecado ha sido vencido. La muerte ha sido derrotada. Su sacrificio fue aceptado y Él reina y da vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Él para salvación. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí presentes, la historia de la resurrección es la historia más grande e importante jamás contada. Y es basada 100% en hechos reales. Para los que estuvieron aquí el viernes les decía que era viernes, pero que el domingo ya llegaba. Hoy es domingo. Y hoy podemos celebrar la esperanza de vida eterna por medio de la fe en Cristo que venció con su muerte la muerte. Pero, como toda buena historia tiene una precuela, el día de hoy la intención es que conozcamos esa precuela de esta historia de la resurrección y la muerte de Jesús. Jesús murió, Jesús resucitó, lo celebramos el día de hoy, pero ¿qué fue lo que pasó antes? ¿Qué fue lo que preparó la escena para ese Viernes Santo? Les anuncio que Levítico 16 es esa precuela de la historia de la muerte y resurrección. Es como si veamos la primera parte de la historia donde todo está apuntando a algo más grande. Esa película antigua o de historia antigua de Levítico 16, vemos a un sacerdote entrando una vez al año a un lugar santísimo para purificar al pueblo y purificar al templo.
Vamos a ver 2 machos cabríos y vamos a ver animales que son ofrecidos en holocausto. Y estos animales están llenos de simbolismo que todos y cada uno de ellos los cumple el Señor Jesucristo. Esta precuela nos ayuda a entender por qué Cristo murió como murió y venció como venció. ¿No le gustaría profundizar en esta historia? Más vale que diga amén. Gracias por lo que dijeron amén. Esta historia nos ayuda a apreciar aún más su victoria y la esperanza que tenemos de vida eterna. Hermanos, lo que Jesús completó el día de Viernes Santo y lo que Dios aceptó el domingo de resurrección son cumplimientos de lo que Levítico 16 nos apuntaba como una sombra. Levítico 16, como precuela de la muerte y resurrección de Jesús, nos ayudará a entender que la historia continúa. ¿Qué tiene que ver Levítico 16 contigo? ¿Qué tiene que ver Levítico 16 conmigo? Eso es lo que me apresto a explicar en este sermón. La manera en que he dividido este sermón es la siguiente. Vamos a tener 3 puntos: la precuela, la historia y la secuela. La secuela es la continuación que va después, la precuela es lo que va antes. Esos son los 3 puntos que voy a estar explicando. Obviamente nos vamos a tardar más en la precuela, en el punto número 1, porque aquí vamos a explicar un poquito más a fondo qué era lo que estaba allí sucediendo. La idea es que salgamos de aquí descansando delante de la presencia de Dios, porque Él ha provisto expiación por los pecados de su pueblo. Lo repito una vez más. Oro al Señor y la meta es que nosotros podamos salir de aquí descansando delante de la presencia de Dios, porque Él ha provisto expiación por los pecados de su pueblo. Comencemos, hermanos. Punto número 1, la precuela. Levítico 16. Levítico 16 es el pináculo de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros, lo que se llama la ley o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El que está en el medio es Levítico y es como si fuera una montaña en la cual en la cima va a estar Levítico. Hay un problema que el Levítico está solucionando. Si se acuerdan al principio, el pueblo o la creación de Dios, Adán y Eva específicamente, fueron expulsados del jardín del Edén y no hay acceso a Dios porque ellos pecaron. Dios es santo y no puede haber esa conexión, esa cercanía directa del pecado con Dios. Levítico está proveyendo soluciones a ese problema y apuntando a la verdadera solución. Qué tremendo que Levítico es el punto máximo o ese punto de arriba de la montaña del Pentateuco, pero Levítico 16 es el pináculo del pináculo. Es el tope de la montaña, de la parte más alta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí se presenta el día específico en que una vez al año la persona más consagrada del pueblo en todo Israel iba a entrar al lugar santísimo donde estaría la presencia del Dios santo, santo, santo. Comencemos con el verso 1 y veamos cómo se desarrolla la historia. Y no pierda de vista que estamos conectando con la historia de la resurrección. Verso 1. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. De manera interesante, este capítulo comienza con el Señor habló a Moisés. ¿Se acuerdan que les estaba explicando el punto más alto de la montaña siendo Levítico? Esta es la vez número 19 en la cual Dios está diciéndole algo a Moisés en Levítico. Y todavía faltan
18 otras veces en que les va a decir en el resto del libro. Y lo que le está diciendo ahora tiene que ver con algo que sucedió unos capítulos anteriores que tenía que ver con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón trataron de entrar al lugar santísimo ofreciendo un sacrificio, ofreciendo una adoración que era extraña a Dios. El resultado fue su muerte fulminante. Los siguientes capítulos, Dios está explicando de que realmente lo inmundo tiene que ser separado para ser limpio, para entonces estar en la presencia de Dios. Y aquí Dios le manda un mensaje a través del profeta Moisés a Aarón, aquel que probablemente ese mismo día estaba experimentando la muerte de sus hijos. Y le está diciendo específicamente a Moisés que Aarón no puede entrar a este lugar santísimo cuantas veces él quiera y como él quiera. No puede entrar en la manera en que él lo establezca, y Dios va a establecer la manera en que el sacerdote va a poder entrar. Porque si no, al igual que sus hijos, él también moriría, no sea que muera. Este texto es clave. Al final de Levítico 15, verso 31, dice: así ustedes mantendrán a los israelitas separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Aquí hay una advertencia seria, pero hay una provisión de parte de Dios para que el sacerdote sí pueda entrar. ¿Ok? Lo bueno que vemos aquí en este capítulo es que el capítulo comienza con Dios le dijo a Moisés y termina con y Moisés hizo lo que Dios le había ordenado. En resumen, luego de la muerte de los hijos de Aarón, del establecimiento de las leyes para apartarlo lo inmundo de lo limpio, Dios le dice a Moisés que comunique a Aarón que no puede entrar en cualquier día al lugar santísimo, sino moriría igual que sus hijos. La razón, la presencia de Dios estaría sobre el propiciatorio. Explico rápidamente. Tenemos el tabernáculo y todo el tabernáculo. Imagínese el tabernáculo, toda el área del tabernáculo como una cuarta parte de un campo de fútbol. Campo de fútbol, una cuarta parte. Esto es lo que cubría más o menos el tabernáculo. ¿Qué era lo que había? Estaba cercado, había un patio donde donde mataban los animales, habían 8, 4 en cada lado. Había un altar donde ponían fuego, donde se quemaban los sacrificios en el mismo medio. Había una fuente de agua donde se lavaban. Luego había una parte específica que no podía entrar todo el mundo, y aquí es que se está especificando aquí. Había un velo que separaba esa parte del lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había detrás del velo? Detrás del velo habían cosas específicas, pero de manera específica más estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto habían ciertos artefactos específicos, incluyendo la tabla de la ley, la vara de Moisés, todo este tipo de cosas estaba ahí. Pero encima del arca estaba el propiciatorio. Piensen en el propiciatorio como la tapa del arca. Y esa tapa es donde se estaba ofreciendo, se iba a ofrecer específicamente sacrificios de sangre, pero es ahí donde Dios dice: yo me voy a aparecer ahí. Por lo tanto, ahí no podía entrar todo el mundo. Y no podía entrar nadie, solamente el sacerdote. Y no cuando quisiera, una sola vez al año, como lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Verso 3 al 5. ¿Qué vamos a ver en el verso 3 al 5? Vamos a ver la preparación. ¿Cómo sí puede entrar el sacerdote? Siga conmigo en la lectura. Verso 3. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto.
El propósito de estas leyes, hermanos y hermanas, era evitar que Aarón, otra vez, en teoría, el hombre más consagrado de Israel por todos los sacrificios y procesos y rituales que Dios había dado, que Aarón sufriera una muerte repentina al entrar al tabernáculo. Entonces, él sí iba a poder entrar al tabernáculo, pero tenía que ofrecer unas ofrendas. Aquí hay 5 animales que iban a ser presentados. 2 de ellos tenían que ver con los pecados que él tenía que clamar por sí mismo. Un animal para la ofrenda de pecado para él mismo y otra para ofrenda de holocausto para él mismo. Los otros 3 animales van a ser 2 machos cabríos que vienen de la congregación, que vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con ellos, y otro animal más que es para holocausto o ofrenda de adoración a Dios de parte del pueblo. Aquí hay algo interesante. Esto lo vemos con respecto a las vestiduras en el verso 4. Se nos presenta otra vez las vestiduras del sacerdote. Y note que comparado a las vestiduras que él tenía de manera específica, que eran bien tremendas, aquí la vestidura del sacerdote es bien simple. Solamente vestido de lino. En otras palabras, todos los artefactos que tenía el sacerdote para poder entrar al lugar santo tenía que quitárselos. Tenía que ir de la forma más sencilla. Aquí él no está yendo al pueblo de parte de Dios. Aquí está el sacerdote trayendo a Dios el pecado del pueblo. Aquí él no va a entrar ahí como un sacerdote de la más alta posición. Él va a entrar ahí como un humilde esclavo. Él está vestido de una manera simple, solamente de lino. De lino. Grábese esa frase porque ya mismo vamos a indagar un poquito más. Pero yo quiero que se imagine usted la atención que tenía que tener Aarón. Sus hijos acaban de morir. Y Dios está diciendo, esta es la manera de entrar y tienes que seguir el proceso de manera específica, no sea que mueras tú también. Y él se está preparando para entrar. ¿Podrá Aarón preguntarle a alguien cómo le ha ido o cuál fue su experiencia? No, esta es la primera vez en la historia en que alguien va a estar así de cerca de la presencia de Dios. El sacerdote está a punto de entrar y Dios le está diciendo cómo es que él va a entrar a ese lugar santísimo. Seguimos, porque ahora empieza a dar resumen de los acontecimientos del día. Voy a leer del verso 6 al 10. Dice el verso 6 primero. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado. Ese es el que le toca a él por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. En otras palabras, por su familia, por los sacerdotes. Interesante porque ahora va a hablar de los 2 machos cabríos que va a traer el pueblo en los versos 7 al 10. Dice, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación por él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. ¿Qué está pasando aquí? Hay 2 machos cabríos que tienen que ser iguales o bien similares, gracias a la palabra que estaba buscando, similares el uno del otro. Debían ser sin defecto y debían venir del pueblo. Estos 2 animales iban a ser puestos en suerte. Se iba a sacar suerte para determinar cuál de ellos iba a ser sacrificado como ofrenda de pecado, muerto, derramado su sangre, para llevar su sangre dentro del lugar santísimo, mientras que el otro, que no es seleccionado por la suerte, va a ser enviado a una tierra solitaria. Interesante que se le llama aquí el macho cabrío expiatorio. Y esto es más una traducción. Si usted tiene otra traducción,
a lo mejor aparece la palabra Azazel. La palabra Azazel tiene que ver específicamente con algo que no estamos muy seguros qué significa. ¿Ok? Entonces, esta suerte de estos dos machos cabríos, uno va a ser por Jehová, el otro va a ser por Azazel. Hay tres opciones o tres maneras en que interpretan esto. Tiene que ver específicamente con la traducción de sacar o remover o algo que remueve. También personas dicen que tiene que ver con el lugar que era como un risco, que era un risco lejano donde por ahí era que ese animal se tiraba y por ahí moría. Pero también hay personas que dicen que es el nombre de un demonio. Es como quien dice, el pecado del pueblo que va a ser puesto sobre este animal, regrésaselo a Satanás. ¿Ok? ¿Cuál de esas tres es? Esto es lo que no está claro. La palabra Azazel aparece 4 veces en el Antiguo Testamento, todas en este capítulo. No hay una explicación específica de la palabra. Lo que sí hay una explicación es del significado de la ceremonia que está ocurriendo aquí. Porque hay pecado que debe ser expiado, muerto, y hay pecado que debe ser apartado. Ambas cosas tienen que estar sucediendo en el pueblo. Dios está proveyendo la manera de limpiar el pecado y la manera de que el pecado sea apartado del pueblo. Gloria a Dios por eso. Eso son sombras de que estos animales debían ser bien similares, de que los animales debían ser sin defecto. Sombras. Saldría del pueblo. Sombras. La sangre de uno servía para la expiación del pecado, debía morir. Sombras. El otro cargaría el pecado del pueblo para llevarlo lejos. Sombras. Dios provee expiación y provee la remoción del pecado. Continuemos. Los versos 1 al 28 es la acción. Ya Dios proveyó los animales, ya Dios le dijo lo que había que hacer. Ahora vamos a la acción. Lo empezamos a ver en el verso 11. Y primero vamos a ver el rito por Aarón del verso 11 y verso 14. Veamos. Verso 11. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Resalta aquí el hecho de que antes de que el sacerdote ofrezca sacrificios por el pecado del pueblo, él tiene que ofrecer sacrificios por su propio pecado, por sí mismo. Por sí mismo. Se repite en el verso 6, en el verso 11, en el verso 17. La labor del sacerdote aquí es principal. Sobre 20 veces en el capítulo está hablando de la acción que está tomando el sacerdote, y mucha de la acción que está tomando el sacerdote la hace solo, sin ningún tipo de ayuda. Veamos lo que ocurre en el verso 12 y 13. Y tomará un incenciario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Otra vez, interesante, el hecho de que Aarón tenía que ir al altar que está encendido y sacar unas brasas encendidas de ahí de fuego, ponerlas en un incenciario y llevar este incenciario poniéndole incienso para entrar con eso detrás del velo. Así es que él podía entrar. Este incienso iba a soltar un olor fuerte, agradable, pero iba a soltar una nube que cubriría a Aarón. La razón de ser de este incienso y de él entrar con este incienso es la protección de Aarón.
Dios en su misericordia sabe que la intensidad de su presencia comparado con la pecaminosidad de Aarón, aunque haya sido consagrado, es algo que él tiene que protegerlo. Y parte de la idea de este incienso es que el lugar santísimo se llene de este humo para protección del mismo Aarón. El texto dice, no sea que muera. Qué tensión, ¿no? Vamos a seguir porque en el verso 15 vemos el rito del macho cabrío por el tabernáculo. ¿Se acuerdan que habían dos machos cabríos? Uno iba a ser enviado para afuera, otro iba a ser sacrificado. Estos versos tratan del que iba a ser sacrificado. Escuchen. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo. Este es el que salió del pueblo. Son para los pecados del pueblo. Y llevará su sangre detrás del velo. Y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hermanos, ya entró al lugar santísimo. Hará pues expiación por el lugar santo, a causa de las impurezas de los israelitas, a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él. Tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados, y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Mucho pasando aquí. Este animal tiene que ser degollado, tiene que la sangre, él rociarla con su dedo 7 veces en distintas partes del propiciatorio. Lo que está resaltando aquí es que la purificación que él está llevando a cabo es la purificación del tabernáculo. No es la purificación del pueblo. El pueblo provee este animal, el sacerdote lo está ofreciendo, pero lo que está limpiándose por medio de esa sangre es el mismo tabernáculo. Dice el verso 20, cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar. El énfasis es el pecado del pueblo, porque la razón por la cual el tabernáculo debe ser limpiado y purificado es por las impurezas, transgresiones y pecados. Aquí el autor está diciendo lo mismo de 3 maneras diferentes. Y cuando alguien te dice lo mismo de 3 maneras diferentes, realmente quiere que tú entiendas el mensaje. Aquí está resaltando el pecado del pueblo, y por el pecado del pueblo, para que Dios siga estando en la presencia de medio de su pueblo, el lugar de la presencia de Dios debe ser limpiado una vez al año. Y recuerden que el sacerdote está solo. Continuemos, porque ahora vamos a ver el rito del chivo expiatorio, o del animal que va a ser enviado hacia afuera. Versos 21 y 22 dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ello a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Una vez más, la definición o lo que significa este ritual tiene que ver con la remoción del pecado. Aquí el sacerdote va a poner ambas manos confesando el pecado del pueblo sobre el animal, como si simbólicamente se transfiriera el pecado del pueblo al animal, y el animal iba a estar sacando, removiendo ese pecado del pueblo a un lugar solitario. Aquí es donde primera vez el sacerdote recibe ayuda.
Alguien preparado para esto va a estar llevando al sacerdote, al animal, a una tierra desierta. Y dice la historia judía que esta persona tenía que asegurarse que cuando llegara a este lugar el animal seguía caminando y caminando y caminando hasta que se perdiera de su vista. Tenía que asegurarse de que el pecado estaba siendo removido del pueblo. Aquí hay un énfasis de transferencia. El pecado del pueblo al animal, pero también hay un énfasis de sustitución, donde el animal está recibiendo el castigo de algo que no hizo. Sombras. Sombras. ¿Cómo surge esto? Por medio de la confesión del sacerdote. Más sombras. Continuamos leyendo. Porque una vez se hacen estos rituales debe haber una limpieza de los participantes. Veamos, versos 23 al 28 dice: entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado, y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Aarón tenía que ser limpiado luego de este proceso. La persona que llevó el animal fuera tenía que ser limpiado de este proceso. El proceso que fue explicado en los capítulos anteriores con respecto a la ofrenda de pecado y ofrenda de holocausto, tenían que completar ese proceso con los otros animales. Eso es lo que está sucediendo en los versos 23 al 28. Hasta ahora hemos visto que todo lo que hemos compartido y todo lo que Dios le dijo a Moisés para que le dijera a Aarón, todo tenía que ver ¿con quién? Con Aarón, con el sacerdote. Hasta ahora el pueblo lo único que había hecho es entregar a estos dos animales y a un tercero para holocausto, pero estos versos 29 en adelante nos habla acerca del deber del pueblo. Aquí sí habla de lo que el pueblo tenía que hacer. Primero, versos 29 al 31. Dice: y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes el día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Tres cosas que se enfatizan que el pueblo tiene que entender. Es estatuto perpetuo. Lo dice 3 veces para que el pueblo entienda que siempre deben estar llevando a cabo lo que está aquí comunicado en este capítulo. Es importante para este pueblo. Al día de hoy todavía judíos siguen la tradición de lo que se llama el Yom Kippur o algo así por el estilo. El punto número 2 que resalta es la humillación. El pueblo debe ser humillado. El pueblo debe reconocer que todo lo que está aconteciendo es Dios teniendo misericordia por el pecado. Hermano, yo no sé cómo usted se siente cuando usted causa una gran conmoción o cuando usted causa un gran reguero. ¿No le ha tocado estar en casa de alguien visitando y de momento tiene un plato de comida y se le cae el plato de comida en el piso y se rompe el plato y las habichuelas salen para un lado y otro sale para el otro lado, ensució el sofá que es blanco y usted no sabe ni dónde meterse? Usted está diciendo, trágame tierra, porque todo esto lo causé yo.
esa sensación es la que está demandando Dios del pueblo. Es una sensación de que el pueblo se humille. Sí, Dios va a perdonar, sí, Dios va a remover el pecado, pero el pueblo es pecador y el pecado es rebeldía en contra de Dios. No solamente eso, sino que no debían trabajar. No solamente iba a ser el descanso regular de un sábado, un típico sábado que es día de descanso, sino que va a ser un descanso solemne. Esta humillación tenía que ver con ayunos, tenía que ver con cosas que ellos se abstenían, y este descanso tenía que ver con que ellos no iban a hacer absolutamente nada, sino que todo su enfoque iba a estar en lo que estaba aconteciendo. Llegamos al final, verso 32 al 34, donde el autor se place en resumir todo el capítulo. Son los textos que leímos. Dice, así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario, hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Este es el resumen. Recordemos, sacerdote, haciendo expiación, vestiduras sagradas, purificará el santuario, purificará el lugar de reunión, purificará el altar, hará expiación por sí mismo, hará expiación por el pueblo. Va a ser un mandato perpetuo. Moisés hizo tal como Dios le dijo, por tanto, el pueblo podía descansar delante de la presencia de Dios, porque Dios había provisto expiación por los pecados de su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto? Permíteme transicionar un poco. Y aquí vamos a ver estos puntos que quiero que entendamos acerca de la precuela, de esta historia que nos apunta a la historia de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es lo primero que entendemos. Aquí sí, si va a tomar nota, las puede tomar de manera más fácil. Primero, juicio, juicio, juicio. La condena del pecado profana nuestra vida y todo a nuestro alrededor. El pecado tiene consecuencias y las consecuencias del pecado han sido nefastas desde el principio en Génesis 3. Solo basta con mirar nuestro alrededor para que veamos las consecuencias del pecado. Y recordemos, el pecado no es solamente un error que cometiste. No es que se te chispoteó. El pecado es rebeldía delante de Dios. El pecado es pensar que tú estás al mismo nivel que Dios. Número uno, el pecado acarrea juicio. Número dos, ¿qué es lo que vemos? Examinación, examinación. Hermanos, acercarse a la presencia de Dios no debe ser tomado a la ligera. El verso 1 nos recuerda lo que sucedió con los hijos de Aarón que fueron muertos. El verso 2 le indica a Aarón que no entre en cualquier día si no va a morir. El verso 13 le expone que ponga el incienso para protegerlo para que no muera. Para acercarnos a Dios debemos seguir lo que Dios ha provisto para que nos acerquemos, no nuestras propias ideas y nuestros propios estándares. Hoy día está de moda el que las personas piensen tener una espiritualidad separada de las Escrituras y piensan estar bien con Dios porque hacen cosas buenas o porque oran o porque dicen que son buenas personas. Esta no es la realidad de las Escrituras. Ser espiritual no es ser espiritual por tus propios estándares. Los estándares los ha puesto Dios en su palabra. Y para acercarnos a Dios debemos examinar
realmente cómo cada uno de nosotros estamos acercándonos a Dios. Y la pregunta para hacernos es, ¿nos estamos acercando a Dios con lo que Dios ha provisto para que nos acerquemos a Él? Les recuerdo, no nos acercamos a Dios a nuestra manera, sino a su manera. Juicio, examinación, sacrificio, que vemos en Levítico 16, que Dios ha provisto para la expiación por el pecado. El sacerdote debía matar, presentar sangre para expiación por sí mismo, por el lugar santo, por su pueblo. Estos ritos enseñan que ningún hombre, por más santo y bueno que se crea, puede acercarse a la presencia de Dios sin que se realice la expiación correspondiente. ¿Qué expiación es la que estaba pasando aquí? La de la sangre. La sangre es el medio designado para la purificación y santificación. Próximo capítulo, Levítico 16:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios está proveyendo para el perdón de pecados. Y aquí es donde nos confundimos muchas veces. Aquí es donde está la tensión que existe entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y pensamos, Dios es misericordioso, así que Dios me va a perdonar y Dios perdona. Sí, pero Dios es justicia. ¿Y cómo podemos reconciliar ambas cosas? Si nosotros sabemos de un juez que deja libre a una persona que sabemos que es culpable, ese juez no está siendo justo. Y si Dios simplemente perdona los pecados por perdonarlos para mostrar misericordia, pero violenta su justicia, entonces Dios no es el Dios justo que dice ser en las Escrituras. Entonces, ¿cómo es posible que la misericordia de Dios pueda estar en pie y al mismo tiempo la justicia de Dios también pueda permanecer? La muerte de un sacrificio. Porque el sacrificio es el que está pagando el precio de la justicia por el pecado. Estos animales que están presentados aquí en Levítico 16 son sombras de un sacrificio perfecto que derramaría su sangre. Alguien tiene que pagar por ese castigo. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y la justicia de Dios se manifiesta en la muerte y el derramamiento de sangre de animales y en este caso de Jesucristo, para entonces poder expresar la justicia que permite que tú seas el recipiente de la misericordia de Dios. No es simplemente Dios me perdona y ya. Es que realmente entendamos que Dios ha provisto para que tú puedas ser perdonado. Esto es sombra del sacrificio perfecto de Cristo. Ya tenemos el juicio, la examinación, el sacrificio. Y ahora la ubicación. ¿Qué hace Dios con el pecado? ¿Dónde queda la ubicación del pecado? Qué bueno que Dios provee para que los pecados sean removidos. El momento más memorable del día, del día de la expiación, era el envío de un macho cabrío al desierto. Esto se explica como la liberación de los pecados de la nación. La necesidad de que la nación en su conjunto fuera purificada. Qué interesante que todos los sacrificios que sucedían dentro del lugar santísimo, ¿quién los veía? El sacerdote solamente. Pero lo que acontecía con este animal que tenía las dos manos y los pecados del pueblo sobre él y que era sacado fuera del campamento, sucedía a la vista de todos. Públicamente los pecados caían sobre este cordero. Públicamente ese cordero iba alejándose del campamento cargando los pecados de ellos mismos. Públicamente ellos se tenían que humillar y descansar en fe de que los pecados estaban en ese animal que estaba removiendo los pecados de ellos mismos. Sombras de Cristo. Sombras de Cristo. Dios remueve nuestro pecado.
como dice el salmista, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Punto número 5, sumisión. Sumisión. El deber del pueblo es humillarse delante de Dios y descansar en Él. Ese es el deber del pueblo. Humillarse delante de Dios y descansar en Él. No sé si se fija, pero la idea es que nosotros podamos ver la sombra que es Jesús misma. Este Levítico 16, como precuela de la vida, muerte, resurrección de Cristo, nos está anunciando que todos estos sacrificios y este tabernáculo y este sumo sacerdote tienen su cumplimiento perfecto en Cristo. Y aquí es que nosotros transicionamos a que descansemos delante de la presencia de Dios, porque Él ha provisto para expiación de su pueblo. Déjame decírtelo de otra forma: descansemos delante de la presencia de Dios, porque Jesús es el sumo sacerdote que se ofrece como sacrificio de expiación para la propiciación de nuestros pecados. Está muy difícil todavía, muy largo. Déjame decírtelo de manera más sencilla. Puedes descansar delante de la presencia de Dios si crees y vives en Jesús. Puedes descansar delante de la presencia de Dios confiando plenamente en Jesús. Él completó todo. Está completo. Sus últimas palabras fue: consumado es. Está hecho. Y el autor de Levítico se encarga de que nosotros tengamos esta idea de que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo de manera completa. Interesante que el número 7, que significa completo y significa perfección, está por todos lados en este capítulo 16 de Levítico. La sangre se rocía 7 veces en el acto de la expiación. 2 cosas significativas se mencionan 7 veces: el lugar santo y el propiciatorio. La palabra que tiene que ver ofrenda por el pecado y para el pecado aparece 14 veces, 7 veces 2. Y la manipulación de sangre que aparece en este capítulo 16 aparece 49 veces en el capítulo, 7 veces 7. El autor, Dios mismo, nos está demostrando de que hay algo aquí que está completo en Cristo y nos está apuntando a Cristo. Y a nuestro punto número 2, la historia, la muerte y la resurrección de Cristo que celebramos hoy es debida a que Cristo cumplió Levítico 16. ¿Cómo esto está conectado de manera específica a Levítico 16? ¿Cómo es que podemos considerar a Levítico 16 como la precuela del Viernes Santo? Escuchemos. Primero, el sacerdote. Cómo Cristo cumple la idea del sacerdote, lo hace de manera de contraste. Aarón, ¿tenía o no tenía pecado? Sí, tenía pecado, tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, pero Cristo es puro e inmaculado y no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Hebreos 7:26 dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció los pecados, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo es un mejor sacerdote. Aarón debía repetir los sacrificios regularmente y por consiguiente todo sacerdote que vendría después tenía que hacer los mismos sacrificios. Pero la palabra nos enseña en Hebreos 9, 11 y 12 que Cristo hizo el sacrificio de una vez. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Hermanos, los rituales del sacerdote Aarón aseguraron la entrada al santuario terrenal, pero el sacrificio de Cristo asegura la entrada al santuario celestial. Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos,
una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Hermanos, Aarón pudo por estos sacrificios entrar a través del velo a ofrecer los sacrificios, pero cuando Cristo ofreció su sacrificio, el velo fue rasgado en dos. Hay acceso por medio de la obra de Cristo de una vez y por todas, porque Jesús es mejor sacerdote que Aarón. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Cristo es un mejor sacerdote. El sacerdote de Levítico 16 nos apunta como una precuela al sumo sacerdote que es mejor y perfecto. Número 2, Jesús es el sacrificio perfecto por el pecado. Quiero que nos enfoquemos en estos dos machos cabríos, en estos dos animales, uno que es sacrificado, otro que es enviado. Primero vamos al que es sacrificado. El cordero que era por Jehová representaba a Jesús en múltiples formas. Este cordero no tenía defectos. Jesús no tenía defectos. El cordero venía del pueblo. Nuestro Salvador sale del pueblo. El cordero era escogido por Dios en la suerte. Jesús es hijo de Dios. Su sangre representaba el perdón de pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre del cordero representaba la propiciación de los pecados. Escúchelo en las palabras primero de Juan, que dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En las palabras de Pedro, que dice: sabéis que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En las palabras de Juan, el cual también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también del mundo entero. Y otra vez el apóstol Juan en Apocalipsis diciendo: digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este corderito derramaba su sangre, pero Jesús, nuestro cordero, derramó su sangre y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Cristo es el cumplimiento. Ese pequeño animal de Levítico 16 está apuntando a Cristo, y este segundo animal que era enviado fuera del campamento, Jesús es ese sacrificio expiatorio. Este animal era visto públicamente por todos. Era exhibido llevando y cargando los pecados del pueblo fuera del campamento hasta que dejaba de ser. Isaías 53:6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Romanos 3:23 dice: a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. Hermanos y hermanas, todo el cumplimiento de Jesús de Levítico 16 nos lleva al Viernes Santo. Pero como decíamos el viernes en la noche, el viernes era viernes, pero hoy es domingo. El domingo que venía ya llegó. La única razón por la cual podemos llamarle al viernes Viernes Santo es porque hay un domingo de resurrección. Cristo murió ese viernes, pero resucitó el domingo, venció el pecado, venció la muerte de una vez y por todas. Esta es la esencia de nuestra fe.
Si no hubo resurrección, nuestra fe es vana y somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. La fe en la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo nos garantiza el perdón de pecados, nos garantiza la propiciación de nuestros pecados, nos da directo acceso al Padre por medio de Cristo, no una vez al año como el sumo sacerdote, no con temor a morir como el sumo sacerdote, sino con confianza. Este es el llamado de Dios para todos los que estamos aquí, de que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él nos limpia, Él es el que cubre. Y si hoy te humillas delante de Dios, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él para salvación, el Señor te da vida eterna, salvación por siempre en Él, para que estés delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, esa es la historia de la muerte y la resurrección, y escuchamos la precuela de Levítico 16. Y hoy, si ese sacerdote entraba y el pueblo estaba expectante en humillación y descansando en Dios, ¿cómo debemos estar nosotros reaccionando al hecho de que nuestro sumo sacerdote ya se presentó a los cielos con su sacrificio y ese sacrificio fue aceptado? Qué interesante, porque la palabra nos dice cómo debemos reaccionar al hecho de que nuestro sumo sacerdote ya entró a ese lugar. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos 10. Con esto voy a terminar. Este es el último punto, la secuela, la vida eterna en Cristo. Cómo esta historia continúa. Cómo esta historia continúa y cuál debería ser nuestra respuesta al gran sumo sacerdote. Primero, Hebreos 10, verso 19. Primero, meditemos en lo que tenemos en Cristo. Meditemos en lo que tenemos en Cristo. Verso 19. Entonces, déjame parar aquí rápido. Este entonces tiene que ver con el autor de los Hebreos explicando cómo Cristo cumple Levítico 16. ¿Okay? Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos confianza para entrar. Él inauguró el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Qué interesante que las vestiduras que usaba el sacerdote de lino, de blanco, para entrar en la presencia de Dios, solamente la utilizan 3 en todas las escrituras. La utiliza el sacerdote para entrar en la presencia de Dios. La utilizan los ángeles, según el libro de Daniel y el libro de Ezequiel. La utilizan los santos. Cuando estemos delante de la presencia de Dios vestidos de lino, en Cristo podemos ser vestidos para estar delante de la presencia de Dios por siempre. Esto es lo que tenemos en Cristo. ¿Qué más nos dice el texto? Verso 22. Acércate en arrepentimiento y fe. Dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. No nos acercamos como queremos. Nos acerquemos como Dios quiere que nos acerquemos, por medio de Cristo, porque es la única forma. Acércate por medio de Cristo al Señor. Verso 23. ¿Qué más es nuestra respuesta? Dice, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Mantente firme en Cristo. Que venga lo que venga, las circunstancias que aparezcan, mantente firme en el Evangelio de Jesucristo. Sigue conociendo a Cristo, sigue entendiendo de qué se trata este mensaje de redención. Esto es un mensaje eterno. Mantente firme.
en el Señor. Y mira el verso 24. Considera cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La respuesta del sumo sacerdote estar en la presencia de Dios es que nosotros vivamos y amemos sirviendo, considerando a cómo podemos estimularnos a las buenas obras. Y mira el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Mis hermanos, nosotros estamos a punto de plantar la iglesia, mayo 18, vamos a convertirnos en una iglesia local. Y esto no es un anuncio pagado para promover la iglesia. El autor de los Hebreos, inspirado por Dios mismo, nos deja saber que lo que ocurre en Levítico tiene cumplimiento en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y que la respuesta nuestra es que nos mantengamos firmes en el Evangelio, en lo que tenemos, amándonos unos a otros por medio de la congregación que es la iglesia. La iglesia es idea de Dios. No es un pasatiempo de domingo para llenar el asiento y tener algo que hacer. La iglesia es idea de Dios que viene como resultado de que el Cordero Perfecto derramó su sangre y alejó los pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él para salvación. Esta es la iglesia del Dios Santo. Pongámonos de pie, hermanos, y meditemos en la historia de la resurrección. Cristo no murió y resucitó para que simplemente estemos dormidos, sino que murió y resucitó para que nosotros estemos conectados al cuerpo de Cristo, sirviéndonos y amándonos unos a otros, mostrando que realmente nuestros pecados han sido separados y que ahora tenemos acceso al Padre. Padre Celestial, glorifícate. Que tu palabra predicada, Señor, sea llegando a los corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, sea causando el impacto por el cual la has enviado. Permítenos descansar en ti, descansar en la resurrección. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.